Hay historias que comienzan con resistencia, con un corazón que no quería rendirse a Dios. Así empezó la vida del pastor Miguel Álvarez cuando era joven. Él conocía de Dios, había escuchado su palabra, pero no estaba dispuesto a caminar en sus caminos. Sus planes eran otros, sus sueños iban por otro rumbo, y su corazón aún no estaba listo para entregarse. Pero Dios tenía un plan mayor. Cuando Miguel viaja a Estados Unidos, llega a vivir con unos tíos cristianos. Desde el primer día le dejaron algo muy claro: en esta casa, todos nos congregamos. No era una opción, era una regla del hogar. Lo que parecía una imposición se convirtió en una cita divina. Fue allí, en medio de esa nueva etapa, lejos de su tierra y quizás enfrentando sus propias luchas internas, donde el Espíritu Santo comenzó a tratar con su corazón. Y en ese lugar, Miguel tomó la decisión más importante de su vida: recibir a nuestro Señor Jesucristo como su Salvador. Lo que comenzó como una obligación terminó siendo una transformación. Hoy, aquel joven que no quería andar en el camino de Dios es pastor de una iglesia. Está casado con su amada esposa Ruby, y juntos han formado una hermosa familia. Sus 3 hijos, ya jóvenes varones, sirven al Señor y forman parte del grupo de la iglesia, siendo testimonio vivo de que cuando Dios cambia a un hombre, cambia generaciones. Esta no es solo la historia de un pastor, es la historia de un llamado que no pudo ser ignorado, de un Dios que insiste, y de una vida rendida que ahora guía a muchos hacia Cristo. Versículo de la palabra de Dios en esta tarde, ¿verdad? Dios bendiga a cada uno de ustedes. Sí, amén. Y bueno, vamos a hablar un poquito de lo que Dios hizo y ha hecho y sigue haciendo en mi vida. Amén, amén. Antes de ello vamos a orar, hermanos, vamos a pedir a Dios que me ayude para que este testimonio sea de bendición a aquellos que escuchen estas cosas que Dios hizo en mi vida. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta tarde, Señor, en esta hora. Muchas gracias, Padre. Gracias, Dios, porque tú nos has salvado, nos has perdonado, Señor. Tú, Señor, nos has llamado también, Dios. Gracias, muchas gracias, Señor. Has transformado, Señor, nuestras vidas, Dios. Has cambiado nuestro lamento en gozo, Señor. Muchas gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias por tu iglesia, por tu pueblo. Ahora, Padre, te pido que me ayudes, Dios. Voy a hablar de las cosas que tú has hecho en mi vida, Señor. Gracias porque tú eres el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Gracias, Padre. Gracias, mi Dios. Aleluya. Ayúdame. Me pongo en tus manos, Señor. Me abandono en tus manos santas y poderosas. A ti sea toda la gloria, la honra, la alabanza y la adoración, Señor, porque dice tu palabra que tú viniste a buscar y a salvar lo que se había perdido. Muchas gracias, Señor. Yo era uno de los que estaban perdidos. Gracias, pero me hallaste, me encontraste, me perdonaste y me salvaste. Gracias. Aleluya. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer, hermanos, un versículo de la palabra de Dios en el libro de Daniel, o del profeta Daniel, del capítulo 4. Vamos a leer juntos, unidos este versículo, para la gloria de nuestro Dios. Daniel capítulo 4, versículo 2. Daniel 4:2. Leemos juntos, unidos, de este versículo de el profeta Daniel capítulo 4, versículo 2. Repito: en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Conviene que yo declare las señales y milagros que Dios Altísimo ha hecho conmigo. Una vez más. Conviene que yo declare las señales y milagros que Dios Altísimo ha hecho conmigo. Por última vez, hermanos. Conviene que yo declare las señales y milagros que Dios Altísimo ha hecho conmigo. Amén. Siéntense, hermanos, tomen su lugar. Santo Dios.
Y bueno, les saludo a todos, ¿verdad? En el nombre del Señor, a amigos y hermanos en Cristo Jesús. Amén. Es un privilegio para mí decir lo que Dios ha hecho en mi vida. Amén. Voy a narrar un poquito sobre mi testimonio, como les decía, ¿verdad? Voy a dar solamente como un resumen porque pues son muchas cosas lo que Dios ha hecho en mi familia. Amén. Y bueno, yo nací, hermanos, el 29 de septiembre del año de 1964, allá en un pueblo llamado Almoloya, del estado de Guerrero. Y bueno, vengo de una familia pues pobre económicamente, ¿verdad? Mi familia es humilde, ¿verdad? Bueno, nosotros, el hogar, mis padres fueron, o más bien fuimos, una familia católica, ¿verdad? Que creíamos en imágenes, ¿verdad? Y bueno, mi mamá fue una de las que le nombraban mayordoma, ¿verdad? Ella era encargada de una, pues de una virgen, ¿verdad? Que se llamaba la Virgen Pura. Y bueno, con mi hermano José, nos llamaba a la iglesia y bueno, nos decía que le ayudáramos a mover, ¿verdad? Esta imagen, ¿verdad? Llamada la Virgen Pura, porque según ella, pues bueno, la iba a cambiar de ropa, ¿verdad? Una vez que nosotros nos subíamos arriba a moverla, ¿verdad? De lugar, nos decía que nos saliéramos porque pues ella la iba a vestir, ¿verdad? Entonces pasaron los años, ¿verdad? Y bueno, con el tiempo nos vinimos a radicar aquí al estado de Morelos, ¿verdad? Y bueno, toda la familia nos venimos y bueno, nosotros creíamos que éramos hijos de Dios, ¿verdad? Y pues conforme a la palabra de Dios no era así, sino que la Biblia dice que somos creación o criaturas de Dios. Amén. Y bueno, quiero decirle tristemente que uno está equivocado cuando está uno en esa iglesia popular, ¿verdad? Nosotros creíamos que pues ya estábamos pues bien toda la familia, pero no fue así, sino que Dios tiene un propósito para cada familia, Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Amén. Y bueno, antes de venirnos de allá, de ese pueblo de Almoloya para acá, pues mi papá era pues un poco vicioso, ¿verdad? Él iba allá a las cantinas, ¿verdad? Y pues también yo me iba con mi hermano, nos íbamos al baile, ¿verdad? Y pues nos divertíamos, ¿verdad? En esas cosas, ¿verdad? Pero después, ya viniéndonos para acá, para Cuernavaca, mi hermana se puso muy mal, muy enferma, mi hermana Orfelina, ¿verdad? Ella empezó a tener dolencias en su cuerpo, empezó a tener
también visiones, ¿verdad? Y bueno, tenía una enfermedad desconocida, ¿verdad? Cuando había momentos, había tiempos en que ella gritaba del dolor, ¿verdad? Porque sentía dolor en todo su cuerpo, pero más sentía ese dolor en la cabeza, ¿verdad? Ella decía que sentía que le enterraban agujas en la cabeza, ¿verdad? Y bueno, los vecinos le decían a mis padres, bueno, llévenla a curar, ¿verdad? Y sí, ciertamente la llevaron a curar con los doctores, ¿verdad? La llevaron a México con especialistas, la llevaron a Acapulco, ¿verdad? La llevaron al Estado de México, no recuerdo la ciudad, ¿verdad? Pero sí la llevaron a varios lugares, ¿verdad? Y también quiero decirles que también la llevaron, pues ya por último la llevaron con curanderos, ¿verdad? En este caso espiritistas o santeros la llevaron, ¿verdad? Pero nada de eso, hermanos, nada de eso sanó su cuerpo, ¿verdad? Déjeme decirle que el que hizo el milagro en su vida fue Jesucristo. Amén. Fue Jesucristo, porque su palabra dice en Hebreos 13:8 que Él es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Amén. Y bueno, entonces no encontraban, ¿verdad?, la solución para mi hermana. Entonces vino un hermano mi tío, ¿verdad? Vino mi tío de San Diego, California, y él era un hermano que creía en la palabra de Dios y que predicaba y predica la palabra de Dios o el Evangelio. Y empezó, hermanos, a hablar a mi familia, empezó a hablarnos a todos, ¿verdad? Y él dijo a mis padres: si ustedes aceptan a Jesús, se entregan a Jesús y se bautizan, Dios o Jesucristo va a sanar a su hija. Amén. Y bueno, yo creo que como todo padre o madre, el anhelo es de que nuestros hijos estén bien sanos. Amén. Y los hijos duelen, ¿verdad? Entonces mis padres, al escuchar esto de mi tío, al escuchar la palabra de Dios que él nos predicó, ¿verdad? Ellos dijeron: sí, nos vamos a bautizar. Amén. Y bueno, inmediatamente fueron con el pastor, ¿verdad? Con un pastor de ahí de Antonio Barona, ¿verdad? El pastor se llamaba Enrique Villarreal, ¿verdad? Un pastor evangélico, un pastor que predicaba la palabra de Dios. Fueron y comentaron el asunto, o bueno, de mi hermana, y dijo mi hermana Orfelina: papá y mamá, si ustedes se bauticen, yo también me voy a bautizar. Amén. Y bueno, ella bajó a las aguas juntamente con mis papás, y déjeme decirte que a los 3 o 4 días ya no tenía nada, hermanos. Ya no sentía dolencias, ya no sentía malestares, sino que Dios la sanó para la gloria del mismo. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Y bueno, después, hermanos, mi mamá, una vez ya convertida, mi mamá me predicaba, me decía: hijo, vamos al templo, porque ellos empezaron a ir al templo allí en Antonio Barona con este pastor Enrique Villarreal, juntamente con la familia de mi tío Ángel, ¿verdad? Mis abuelitos se llamaban Timoteo Álvarez y María de Jesús Morales,
¿verdad? Ellos fueron mis abuelitos, los papás de mi papá, ¿verdad? Y bueno, ellos empezaron a ir, ¿verdad?, a este templo, ¿verdad? Y los hermanos me decían, te invitamos al templo, ven, ¿verdad? Y bueno, yo no quise al principio, yo no quería ir, decía, no, pues el Evangelio, esa palabra, esas enseñanzas de la Biblia solamente son para los mayores, solamente son para los grandes, ¿verdad? Yo ahorita pues no, gracias. Y les decía a los hermanos, gracias, ahorita yo no voy a ir al templo, ¿verdad? Y bueno, con el tiempo me iba convenciendo, ¿verdad? Y de vez en cuando acompañaba a mis papás al templo, ¿verdad? Pero solamente iba por simpatía, ¿verdad? Por agradar a mis padres, ¿verdad? O a los hombres, ¿verdad? Pero yo no quise aceptar a Jesús, no quise aceptar la palabra. Y bueno, después pasó el tiempo y entré a estudiar, ¿verdad? De hecho, estaba estudiando, entré a estudiar, ¿verdad? Estudié la carrera corta de contador público, ¿verdad? Y no terminé, ¿verdad? Porque salía mal en mis exámenes, ¿verdad? Y después me metí a estudiar el CETIS o CEBETIS ahí en Tejalpa, ¿verdad? Cuando empezaba. Y bueno, tampoco salía bien en mis calificaciones. Y mi mamá me seguía insistiendo, me seguía hablando de la palabra de Dios. Entonces entró, hermanos, algo en mi corazón, como un rencor hacia mi familia. Y dije, pues yo me voy a ir de aquí, de mi casa, ¿verdad? Hablé con mis papás y les dije, yo me voy para Estados Unidos, ¿verdad? Allá hay familia, ¿verdad? Y allá voy a llegar. Y bueno, me fui, ¿verdad? Me fui. Y llegando allá, pues llegué me fui con un primo de aquí y llegamos a la casa de ese tío donde él trajo el Evangelio a la familia, ¿verdad? Entonces, llegamos ahí y pues decía mi primo, vamos a ir más adelante. Dice, pero tú, Miguel, dice, te quedas aquí en la casa de mi tío, ¿verdad? De mi tío Ángel. Le digo, pero es que yo vengo contigo y pues yo voy a donde tú vayas. Y me dijo, dice, discúlpame, pero ya no hay dinero para pasar más adelante. Dice, te quedas aquí con tu tío, con mi tío, ¿verdad? Y bueno, ahí me tuve que quedar, ¿verdad? Me tuve que quedar ahí y él me dijo, pues bienvenido, hijo, aquí a la casa. Y dice, te quiero decir algo. Le digo, sí, dígame. Dice, todos los que llegan aquí a mi casa, dice ellos, bueno, me acompañan al templo, a la iglesia, ¿verdad? Entonces, pues, yo, hermanos, dije, pues, por ahí, como se dice, ya que, ¿verdad? Le decía sí, le dije contra mi voluntad, le dije sí, ¿verdad? Pero por dentro yo no me sentía bien, no quería ir, ¿verdad? Entonces me empezó, hermanos, a invitar, hermanos, al templo, a la casa de Dios. Y bueno, escuché, hermanos, por primera vez al pastor predicar, ¿verdad? La palabra, predicar el Evangelio, ¿verdad? Y bueno, empecé a sentir algo en mi corazón de que Dios me amaba, de que Dios quería darme el perdón de los pecados y que quería darme también la vida eterna. Amén.
Bueno, como a los 3 domingos o 4 domingos que fui, hermanos, sentí, hermanos, algo bonito en mi corazón, que Jesús tocó mi corazón, Dios tocó mi corazón a través del Espíritu Santo. Gloria a Dios, amén. Tocó mi corazón, hermanos, y yo empecé, hermanos, a convencerme de la palabra de Dios, ¿verdad? Y el pastor dijo, si alguien quiere aceptar a Jesús, pase al frente. Amén. Y bueno, yo pasé, hermanos, aquí al altar, al frente, allá en San Diego, California, ¿verdad? Donde fui a esa iglesia o esa congregación. Y cuando mi sorpresa fue de que cuando pasé al frente, yo empecé a llorar. Amén. El Espíritu Santo empezó a tocar mi corazón. Amén. Empecé a derramar mis lágrimas, ¿verdad? Y empecé a sudar, hermanos, que nunca había sudado, hermanos, ¿verdad? Y también a llorar. Y le dije, y ahí fue, hermanos, el encuentro que tuve con Jesús. Amén. Le dije, Señor, perdona mis pecados y desde hoy te acepto como mi único y suficiente Salvador. Amén. Y desde ahí, hermanos, yo acepté la palabra del Evangelio. Desde ahí, hermano, yo hice un pacto, un compromiso con Dios. Amén. Y bueno, fue algo hermoso, algo glorioso que yo sentí, hermanos, en mi vida. Amén. Y bueno, regresando un poquito, hermanos, ¿verdad? Un poquito a lo detrás, ¿verdad? Antes que nosotros llegáramos a la casa allá en San Diego, ¿verdad? Pues llegamos a Tijuana, ¿verdad? Donde ahí nos hospedamos en un hotel, ¿verdad? Con mi primo y otros amigos que íbamos, ¿verdad? En ese hotel. No recuerdo el nombre de ese hotel que llegamos ahí en Tijuana, ¿verdad? Y estuvimos ahí, no recuerdo cuántos días y cuántas noches, pero cuando estuvimos ahí, hermanos, empezamos a tomar, ¿verdad? Empezamos a fumar y bueno, porque yo no conocía de Dios, hermanos, ¿verdad? Pero después, cuando yo tuve el encuentro con Dios, mi vida cambió, mi vida fue transformada. Amén. Gloria al Señor. Por eso, hermano, dice su palabra en 2 de Corintios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, dice, he aquí todas son hechas nuevas. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Y desde ahí, hermanos, cambió mi vida. Dios transformó mi vida. Amén. Y desde ahí, hermanos, yo pues he tenido pruebas, he tenido luchas, pero Dios nunca me ha dejado, Dios nunca me ha desamparado, sino que Él está todos los días conmigo. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Ese fue el milagro más grande que yo recibí en mi vida personal. La salvación de mi alma, el perdón de mis pecados, amén, y la promesa de la vida eterna que Dios hizo conmigo. Bendito sea el nombre del Señor. Y así que quiero decirles que cuando uno entrega su vida a Jesús, hay una transformación, hay un cambio. Amén. Cuando uno tiene el encuentro con Jesús, ¿verdad? Hay una bendición de lo alto. Amén. Y bueno, tenemos el ejemplo de la palabra de Dios que cuando Saulo de Tarso tuvo el encuentro con Jesús, ¿verdad? Él se humilló. Amén.
Allá cuando dice la Biblia que Saulo iba rumbo a Damasco a perseguir a la iglesia, dice la palabra de Dios que un resplandor del cielo vino, ¿verdad? Y le dijo esa voz: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Amén. Y dice la Biblia, hermanos, que ahí Saulo tuvo el encuentro con Jesús y también fue transformado. Fue cambiada la vida de Saulo, que vino a ser después el apóstol Pablo. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Y así, cuando nosotros tenemos ese encuentro con Dios, déjeme decirle que hay un cambio, hay una transformación. Si alguien me está escuchando, me está mirando, déjeme decirle que hay esperanza para aquel que tiene un vicio, para aquel que tiene un problema, para aquel que está perdido, sin Dios y sin esperanza. Déjeme decirle que en Cristo hay salvación, que en Cristo hay una respuesta, que en Cristo hay una solución para cualquier problema, porque dice su palabra que ninguna cosa hay imposible para Dios. Amén. Bueno, así fue mi vida, hermanos, ¿verdad? Después Dios, hermanos, me llamó, hermanos, para servirle, ¿verdad? Me llamó al pastorado y por la gracia de Dios le estoy sirviendo a Dios, hermanos, y déjenme decirle que es un privilegio, es una bendición servirle al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria a Dios, aleluya. Como dice su palabra aquí que leímos, conviene que yo declare las señales y milagros que el alto Dios ha hecho conmigo. Amén. Y bueno, Dios ha sido bueno. Amén. Dios ha bendecido a mi familia. Amén. Y Dios nos ha colmado de sus favores y misericordias. Bendito sea el nombre del Señor. Y le doy gracias a Dios que ya llevo muchos años en el Evangelio, en la palabra de Dios. Yo me convertí aproximadamente a los 20 años, para la gloria de Dios. Era un joven, hermano, ¿verdad? Que yo iba a los bailes con mis primos, con mis amigos. Yo tomaba, yo empezaba a fumar, ¿verdad? Pero cuando tuve el encuentro con Dios, cambió totalmente mi vida, transformó mi vida, me quitó el mal hábito de tomar, el mal hábito de fumar, el mal hábito de decir groserías o palabras que vienen siendo malas o disparates. Todo fue un cambio radical para la gloria de nuestro Dios. Amén. Así que, bueno, es bonito aceptar a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Amén. Y bueno, este es mi corto testimonio, hermano, ¿verdad? Donde Dios también, antes de conocerlo, allá en el pueblo, ¿verdad? Pasé por muchos peligros, ¿verdad? Pasé por enfermedades, ¿verdad? Recuerdo una vez que allá en el pueblo de Almoloya, ¿verdad? Me dio una fiebre muy fuerte, o sea, una calentura muy fuerte, ¿verdad? Y decía mi mamá: no, mi hijo tiene alferecía, ¿verdad? No sé qué enfermedad sea, ¿verdad? Y yo veía visiones, ¿verdad? Por tener esa fiebre tan fuerte, hermanos, ¿verdad? Decía mi mamá: pues nuestro hijo tiene alferecía, ¿verdad? Y bueno, no conocíamos a Dios, pero Dios tuvo misericordia, ¿verdad?
y pues Él me libró de esa enfermedad, ¿verdad? También, en otra ocasión, me acuerdo que yo estaba chico, ¿verdad? Y me acuerdo que pues un toro nos iba a cornear, ¿verdad? Nos iba a investir, ¿verdad? Íbamos, bueno, porque también íbamos allá, íbamos a corral de los toros, y antes de llegar al corral de los toros, ¿verdad? Se salió el toro, ¿verdad? Y nosotros íbamos, la familia, con mis papás, y me acuerdo que mi papá me agarró, me tomó así, nos fuimos a un corral de alambre, donde había alambre, y ahí ya no pudo pasar el toro, pero sí, el toro ya nos iba a investir, ¿verdad? Si no hubiera sido por esa cerca que estaba, ¿verdad? Pues, pero yo creo que fue Dios quien nos guardó, ¿verdad? Amén. Porque Él siempre tiene un propósito, un plan para cada ser humano, ¿verdad? Ya sea niño, joven, adulto, Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Amén. Así que yo invito, ¿verdad?, a algún amigo, algún hermano, ¿verdad?, que si está alejado de Dios, acérquese a Dios, ¿verdad? Y Dios dice que Él restaura, que Él levanta y que Él perdona al más vil pecador. Amén. Gloria a Dios. Vamos a dar gracias a Dios por este corto testimonio, hermanos, que lo he dicho, para la honra y la gloria de nuestro Dios. Y vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios, ¿verdad? Porque Dios hasta aquí me ha ayudado, me ha guardado, y también ha guardado a ustedes, hermanos, y también nos ha protegido. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, en esta tarde o en esta noche, Dios, porque hemos mirado tus milagros, hemos mirado, Señor, tus señales, hemos mirado, Señor, que tú nos has guardado, Señor, porque tu palabra dice, Dios amado, que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Señor, tú me guardaste, Señor, cuando aún no te conocía, Señor. Oh Dios amado, porque sabemos que tú tienes un plan, un propósito para cada uno de nosotros. Amado Dios, gracias, muchas gracias, porque me guardaste, Señor, del peligro, de la muerte, Señor. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús, Padre. Alabamos y bendecimos tu nombre. Oh, gracias, Dios. Bendito y alabado eres, oh Dios. Te damos muchas gracias, Padre. Bendice tu iglesia, bendice tu pueblo, Señor. Bendice a mis hermanos, oh Dios. Que cada día esa fe crezca, Señor, en nuestro corazón. Que cada día, Señor, esa esperanza esté viva en nuestra vida, Dios amado. Gracias, Señor. Oh Dios, ayúdanos a esperarte, Señor, porque tú vienes por tu iglesia, tú vienes por tu pueblo, Señor. Gracias, Dios. Ayúdanos a testificar, ayúdanos a dar testimonio de que tú vives, de que tú sanas, de que tú, Señor, restauras, Dios, de que tú, Señor amado, haces grandes prodigios, señales y milagros. Gracias, porque tú eres el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Bendito y alabado eres, oh Dios. Gracias, Jesús, porque dice tu palabra que tú viniste a buscar y a salvar lo que se había perdido. Señor, yo estaba perdido, sin Dios y sin esperanza. Yo estaba muerto en mis delitos y pecados, pero llegaste tú a mi vida, Señor. La cambiaste, la transformaste, me diste gozo, me diste paz, me diste salvación y me prometiste vida eterna. Gracias, muchas gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aleluya. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Y así vemos cómo Dios tomó la vida de aquel joven que no quería caminar en sus caminos, y lo convirtió en pastor, esposo fiel, padre ejemplar y guía espiritual para muchos. Lo que comenzó como una obligación en una casa cristiana, terminó siendo un encuentro verdadero con Jesucristo. Porque cuando Dios tiene un propósito contigo, Él no se rinde.
Quizás hoy tú te identificas con esa parte de la historia. Tal vez conoces de Dios, pero aún no has querido entregarle tu vida completamente. Tal vez has corrido, has pospuesto la decisión, o simplemente has dicho, más adelante. Pero hoy no es casualidad que estés viendo este video. Así como Dios alcanzó al pastor Miguel Álvarez en otro país, lejos de su comodidad, hoy Dios te está llamando a ti. No importa tu pasado, no importa lo que hayas hecho, no importa cuánto tiempo hayas estado lejos. Cristo sigue esperando con los brazos abiertos. La Biblia dice en Romanos 10:9 que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. La salvación no es religión. Es una relación. Es un nuevo comienzo. Es vida eterna. Si hoy quieres recibir a Jesús en tu corazón, repite conmigo esta oración. Señor Jesús, reconozco que te necesito. Perdona mis pecados. Hoy te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Haz de mí una nueva persona. Amén. Si hiciste esta oración con fe, hoy comienza una nueva historia en tu vida. Busca una iglesia donde puedas congregarte, rodéate de personas que te acerquen a Dios y permite que Él transforme tu hogar, así como lo hizo con el pastor Miguel y su familia. Porque cuando un corazón se rinde, generaciones son bendecidas. Dios te bendiga. Y recuerda, Él nunca deja de llamar.